Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con la sección 2.4, teorema sobre diferenciación de funciones algebraicas y derivadas de orden superior del libro de Leighton. Y dice aquí, debido a que el proceso del cálculo de la derivada de una función a partir de la definición 2.13, que es la definición de, a ver, déjenme ver, de la de el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x, que les digo, esa expresión matemática es importante que la ubiquen, porque esa, en principio, cuando se hacen balances de coraza, y se los digo por experiencia, se utiliza esa expresión, la del límite, la expresión matemática. ¿Sí? Es muy larga, se estudiarán ahora algunos teoremas que permitirán determinar las derivadas con mayor facilidad, o sea, más directas, ¿no? Yo aquí nada más voy a hacer una, ¿cómo se llama? Demostración para que vean, ¿no? Que ya las otras ya están más complicadas y lo cual no me interesa mucho, les digo, más bien la aplicación. Estos teoremas se demostrarán a partir de la definición, otra vez esta definición del límite de f de x más del de x menos f de x entre delta x. En el enunciado de los teoremas se emplea la notación de Lagrange. Le voy a poner aquí, entonces, la notación de Lagrange, aquí, notación de Lagrange para la derivada. La derivada. Y la conclusión, se expresa con la notación. Voy a poner aquí conclusión. Se expresa como dx de f de x. Sí, esa se va a expresar. Entonces, aquí tenemos el teorema de la regla de diferenciación de una constante. ¿Sí? Si C es una constante, a ver, y si f de x es igual a c, entonces f' de x es igual a 0. Entonces aquí, esta le voy a poner aquí nada más aquí rápido, la demostración. Demostración. Aquí luego como que está un poquito desfasada esta. Demostración. A partir de la definición 2.13, que es la que dice aquí, f de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. Todas las demostraciones se hacen con base en esta ecuación, esta definición, f de x sobre delta x. Pero f de x más delta x y f de x, pues no importa. Entonces, límite cuando delta x tiende a 0, no importa el delta x, ¿no? Que esté sumando. Entonces aquí f de x sería c menos c entre delta x. ¿Sí? Entonces esto, f' de x es igual a 0. Entonces en la nomenclatura como la que está acá arriba, esta sería la derivada de una constante es igual a 0, que son equivalentes estas dos, ¿no? ¿Sí? Estas demostraciones no las voy a hacer. Bueno, entonces ahí está. Vamos a ver el ejemplo ilustrativo, por eso está esta gráfica. Es el ejemplo ilustrativo 1. Ilustrativo 1. Y si f de x es igual a 5, entonces, por el teorema 2.4.1, f' de
x es igual a 0. O sea, con base en la derivada de una constante es igual a 0. ¿Sí? Este resultado es apoyado a partir de esta gráfica. Aquí está la gráfica, que esta es f de x, que es constante, es igual a 5. ¿Sí? La derivada es 0. Y la derivada, que es lo que representa la pendiente de la recta tangente. Y como esta es una línea, pues no va a haber una pendiente de la recta tangente de la curva dada. ¿Sí? Ahora continúo con el... Entonces ahora el teorema, regla de la diferenciación de potencias. Esta también es importante. Dice, si para potencias con exponentes enteros positivos, después vamos a ver con enteros negativos. Dice, si n es un número entero positivo y si f de x es igual a x a la n, entonces f prima es igual a n. O sea, lo que va a pasar es que se va a bajar. O sea, aquí f... Ahí está. F' va a bajarse, ¿no? N y X a la N menos 1. La demostración es algo larga, no la voy a hacer, pero aquí nada más lo que voy a poner es esto, ¿no? F' de X es igual a N por X a la N menos 1. Se baja el orden y de la otra forma, que es equivalente, es la derivada de F, no, de X a la N es igual a n a la por x a la n menos 1. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner el ejemplo ilustrativo 2, que es si f de x es igual a x a la 8, entonces esto implica que la derivada de x, ¿cuánto va a valer? Ahí se tiene entonces el resultado, ¿no? Que está relativamente sencillo. Eso, creo yo, no está tan complicado. Vamos a ver el ejemplo. Digo, 3. Sea la f, sea f, no, sea f la función identidad identidad, esto es f de x igual a x. Entonces, del teorema 2.41, f' de x es igual, aquí se bajaría, pues como si tuviera x a la 1, ¿verdad? Pero el 1 no se pone, entonces aquí sería 1 por x a la 0, y todo número elevado a la 0 pues vale 1. Por lo tanto, o entonces f' de x es igual a 1. Y dice aquí si x es distinto de 0. Y luego aquí le vamos a poner, dice, para calcular f' en 0 para la función identidad, o sea, f' en 0 para f de x igual a x, se aplicó la fórmula 7, que bueno, es la de f', la voy a poner aquí. F, esto quiere decir que f' en 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de quién, de f de x menos f de 0 de x menos 0,
y la función es igual a x tiende a 0 a x, entonces es x menos 0 entre x, y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x sobre x, y esto es igual a 1, por lo entonces f' en 0 es igual a 1. A partir de la definición, esta definición. Entonces ahora vamos a ver el teorema 2.4.3, teorema regla de la diferenciación para el producto de una función por una constante. Dice, si f es una función c, es una constante y g la función definida por g de x es igual a c por f de x. Si f' existe, entonces g' de x es igual a c por f' de x. Entonces ahí nada más. La demostración, también no la voy a hacer, pero así se tendría que hacer. Entonces, a ver, ahora, voy a poner sí es. Dice, si f de x es igual a c, que es una constante c, x a la n, entonces f' de x es igual, pues la c sale como constante, c es n por x a la n menos 1, y ya de ahí, esto es equivalente a decir, en términos de x, de c, x a la n es igual a c por n por x a la n menos 1. Estas son de las menos complicadas estas, ¿no? Vamos a ver el ejemplo ilustrativo. 4. Si f de x es igual a 64x a la 8, ¿cuánto va a valer f' de x? Ahí le hice muy grande, ¿no? Pero es igual a 64, pues sale como constante por 8 por x a la 7. Este es 64 por 8, 512. Y esto es f' de x es igual a 512 x a la 7, y esa es la derivada de f de x igual a 64x a la 8. Entonces ahí vamos a ver, déjenme ver. A ver, aquí está el teorema regla de la diferenciación para la suma. Ese también ahí lo tenemos. Si f y g son funciones y si h es la función definida por h de x igual a f de x más g de x, y si f' y g' existen, entonces pues se saca la derivada de la derivada de la función h es igual a la suma de las derivadas de f y de g. ¿Sí? Dice, la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus derivadas y si estas derivadas existen. ¿Sí? A ver, aquí también tenemos este teorema. Ahí está, ¿no? Entonces este va como que de la mano. Dice, la derivada de la suma de un número finito de funciones es igual a la suma de derivadas. ¿Sí? Ahora, ahí vamos a ver el ejemplo 1. Dice, determine f' de x si f de x es igual a 7x a la cuarta menos 2x al cubo más 8x más 5. Entonces, f' de x, vamos a dejarla en términos de la definición,
esta de x de la función, que es 7x a la cuarta menos 2x, no, cubo más 8x más 5, y hacemos las derivadas de x, 7x a la cuarta menos x de 2x al cubo más x de 8x más x de 5. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que se puede hacer es sacar como constante y derivar, ¿no? Esto por un lado. Y luego por otro lado, la derivada de una constante dijimos que era igual a 0. Entonces ahí voy. Este sería 7 por la derivada de x. Bueno, si no la voy a poner, ¿no? X a la cuarta. Ese es de x al cubo más 8 veces de x. Entonces, por lo tanto, bueno, entonces f' de x es igual a 7 por 4 por x al cubo menos 2 por 3 por x al cuadrado más 8 por 1. F' de x es igual a 7 por 4, 28. X al cubo menos 6x al cuadrado más 8. Ahí está. Vamos a ver este ejemplo ilustrativo. Dice h de x igual a 2x al cubo menos 4x al cuadrado, todo esto por 3x al cubo a la quinta más x al cuadrado. Se puede derivar la derivada h' de x con los teoremas anteriores si se desarrolla el miembro derecho y se diferencia el polinomio resultante. ¿Cómo sigue? Entonces aquí, resolviendo el polinomio h de x es igual a este por este, luego este por este, ¿no? Luego este por este por este. Sí, lo voy a hacer aquí. 2x al cubo por 3x a la quinta. Luego más 2x al cubo por x al cuadrado menos 4x al cuadrado por 3x a la quinta menos 4x al cuadrado por x al cuadrado. Entonces aquí esto es igual a 2 por 3, 6 y se suman los exponentes. Sería x a la octava. Luego más 2x a la quinta menos 4 por 3, 12. X a la séptima. Sino 4 por 3, 12 y x séptima. Menos 4x a la cuarta. Este es h de x. Sí, déjame ver, menos 12x al. A ver, nada más. Sí, está bien. Aquí nada más le acomodó diferente este para acá, ¿no? Para seguir la. O al igual si no lo voy a escribir, como está ahí. ¿Para qué? Para 6x a la octava menos 12x. Para seguir el orden de los exponentes, ¿no? Más 2x a la quinta menos 4x a la cuarta. Entonces h' de x
pues ya a partir de lo anterior es 6 por 8, 8 por 6, 6 por 8 por x a la 7 menos 12 por 7 por x a la 6 más 2 por 5 por x a la cuarta menos 4 por x al cubo. Entonces h' de x es igual a 6 por 8, 48. X a la séptima, 12 por 7, 84, menos 84, x a la sexta, más 10x a la cuarta, menos 4 por 4, 16x al cubo. Entonces aquí ya tendríamos la derivada. ¿Sí? Y dice aquí, el libro de Leighton, dice, ahí está el problema, ¿no? Ahora, considere f de x es igual a 2x al cubo, menos 4x al cuadrado, g de x es igual a 4, no, a 3x, 3x que a la quinta, menos x al cuadrado, que sería esta función, este es f de x y este es g de x, la que está acá arriba, ¿no? Entonces, de modo que sacamos f' de x es igual, pues ya lo haría más rápido, será 6x al cuadrado menos 4 por 2, 8x. Luego g de x, g' de x es igual a 5 por 3, 15, x a la cuarta menos 2x, ya, ¿no? Dice, observe, aquí se dice, observe que h de x es igual a f de x por g de x, pero h' de x es distinto a f' de x por g' de x. O sea, si nosotros multiplicáramos f' por g de prima, no nos va a dar h'. Para empezar, este por este nos daría x a la sexta. ¿Sí? Entonces no va a ser lo mismo. Ahora, ¿esto para qué lo hace Leighton? Pues para ver esto de la regla de la diferenciación para el producto. Esto lo podemos ver como un producto. Ahorita vamos a ver. Entonces, dice teorema de regla de la diferenciación para el producto. Si f y g son funciones y h es la función definida por h de x igual a f de x, en la función h de x, y si f' de x y g' de x existen, entonces la derivada, por eso aquí no es lo mismo, la derivada h' no es lo mismo f' de x por f g de x. Y ahorita vamos a retomar este ejemplo ilustrativo para la deducción el uso de la regla de la diferenciación. Entonces, h de x es igual a la primera, a la función f de x, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, la primera y la segunda, ¿no? La primera función, entonces yo me la aprendí, ¿no? Y yo creo que no es tan difícil. Entonces, h' de x es igual a la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y esto me refiere a las funciones, ¿no? Sí, la demostración, esta tampoco no la voy a hacer. Voy a ver el ejemplo ilustrativo que aborda el tema, el problema anterior, ejemplo ilustrativo 6. Dice, se aplica
la regla del producto para calcular producto para calcular h' de x del ejemplo ilustrativo 5, o sea, h de x es igual a 2x al cubo menos 4x al cuadrado por 3x a la quinta más x al cuadrado. Entonces, aquí es como si fuera f de x de x. Entonces les decía que era la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces aquí es h de x, y aquí lo hacen un solo arreglo, ¿no? Entonces la primera es 2x al cubo menos 4x al cuadrado por la derivada de la segunda, g' de x. Entonces sería por 3 por 5 por x a la cuarta más 2x, ya, ¿no? Más la segunda, 3x a la quinta más x al cuadrado por la derivada de la primera. Entonces, 2 por 3 por x al cuadrado menos 4 por 2. No, ¿cuál por 2? Estoy diciendo la operación. 4 por 2 por x. Y ya, ¿no? Entonces, h', este es h'. Entonces, aquí sería, lo voy a hacer y yo te lo resuelvo. 2x al cubo menos 4x al cuadrado por 15x a la cuarta más 2x más 3x a la quinta más x al cuadrado, 6x al cuadrado menos 8x. Esto es igual, ahora sí haciendo la operación, sería, no, 2, sí lo voy a poner 2x al cubo por 15x a la cuarta más 2x al cubo por 2x menos 4x al cuadrado por 15x a la cuarta menos 4x al cuadrado por 2x. Esa es para la primera. Luego, más 3x a la quinta por 6x al cuadrado más 3x a la quinta por 3x a la quinta por 6x al cuadrado y luego 3x a la quinta por menos 8x. Luego más x al cuadrado por 6x al cuadrado. Luego más x al cuadrado por menos 8x. Ahí está, no sé si está medio extenso. A ver, déjenme. Sí. Esto lo estoy haciendo como que con detalle, ¿no? 2 por 15 son 30. X a la séptima más 4x a la cuarta menos 30 x a la sexta menos 4 por 2, 8 x al cubo
más que 6 por 3, 18, x a la séptima, no, menos 8 por 3, 24, x a la sexta, más 6x a la cuarta, menos 8x al cubo. Aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo sumar, agrupar términos. Bueno, con este que tiene la séptima, lo voy a cambiar de color. Bueno, me parece el mismo valor. Con este, a ver, ¿cuál más? Con este, y con este. Profe, Profe, no el es segundo 60. 30 no es 60. A ver, entonces agrupando, sería h' de x es igual a 30. Con este serán 48 x a la séptima. Luego menos 84, sí, ¿verdad? 84 x a la sexta. Y luego va a la cuarta, que sería 4 más 6 más 10x a la cuarta. Y luego menos 16. 6x, 48x a la séptima menos 84x a la sexta. Y este es el mismo resultado que se obtuvo anteriormente. Perdón. Sí. Se no duda en concluir que el cálculo de h' de x en el ejemplo ilustrativo 5 fue más simple que el cálculo del ejemplo ilustrativo 6, que era lo que les decía. Pero recuerde que h de x en estos ejemplos es un polinomio. Se aplicará la regla del producto a muchas otras funciones diferentes de los polinomios. Entonces luego sirve esta definición, ¿no? O sea, no, nada más no te la damos así como que, ay, no está más, es más complicado hacer esto que lo otro. No, 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 ahorita al igual se ve un poquito más talachudo, por así decirlo. Sí, pero bueno, entonces, ahora vamos a ver el teorema. Este es el que les decía, ¿no? Es así como que hay que aprendérselo como formulita. La deducción tampoco no la voy a hacer, está algo larga, pero bueno, entonces teorema, regla de la diferenciación para el cociente. Si f y g son funciones, y h es la función definida por h de x igual a f de x entre g de x, donde g de x tiene que ser distinta de 0, y si f' de x y g de prima existen, entonces h de x es igual a el cuadrado del denominador, aquí está, el de abajo, yo sí lo pongo, ¿no? El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Sí, y así lo vamos a ver. Entonces la demostración, esa no la voy a hacer nada por el estilo, no me interesa, mejor vamos a hacerlo un ejemplo, la aplicación, ejemplo 2. Determine la derivada de la función 2x al cubo más 4 entre x, ok, ahí está, más x cuadrada más 1. Sí, entonces aquí le voy a poner de x, 2x al cubo más 4 x cuadrada más 1 es igual, con base en la definición, en el teorema, sería igual a el cuadrado, le voy a poner el cuadrado del de abajo,
más 1, ¿sí? Y luego la de abajo, por la de arriba, x cuadrada más 1 por la de arriba, sería 2 por 3 por x al cuadrado, luego más 0, menos la de arriba, sería 2x al cubo más 4 por la derivada del de abajo. Entonces sería 2x más 0. Entonces aquí ya tenemos que es. Y me falta el cuadrado. Aquí nada más x cuadrada más 1 al cuadrado. Entonces aquí sería x cuadrada más 1 por, este es por, ¿no? 6x cuadrada menos 2x cubo más 4 por 2x. Entonces aquí lo voy a hacer, pero además lo voy a simplificar. X al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces sería 6x cuadrada por x. Será 6x a la cuarta más 6x al cuadrado menos 2 por 2, 4x a la cuarta, luego menos 4 por 2, 8x, ya, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué podemos hacer? Sumar, ¿no? Lo que se pueda sumar. Voy a poner en el denominador x cuadrada más 1, esto al cuadrado, entonces quedaría 6x cuarta menos 4x cuarta, 2x cuarta más 6x al cuadrado menos 8x. Y esta es la derivada de x con respecto a 2x cubo más 4 entre x cuadrada más 1. Ahí está, ¿no? 2x cuadrada, a la cuarta más 6x cuadrada menos 2x, menos 8x. Aquí también está la otra, la notación, como la habíamos visto anteriormente, ¿no? Ahí se me fue. Bueno, es la notación que estábamos, se me fue. Ya no sé si lo borré sin querer. Pero bueno, esa al igual y ya no hay tanto problema, nada más es de x y utilizarla así como estábamos viendo acá. O sea, no cambia mucho. A ver, aquí tengo esta, miren, ese es el teorema regla de la diferenciación de potencias para potencias con exponentes enteros y negativos. Si f de x es igual a x a la menos n, donde menos n es un número entero positivo y si x tiene que ser ya es distinto de cero, entonces f' de x es igual a menos n a la x a la menos n menos 1. O sea, se baja el exponente y se le resta 1, ¿verdad? Entonces, ahí espero que no haya problema ya con eso. Entonces, vamos a ejemplo. Determine en dx de 3 sobre x a la 5. Esto también lo podemos ver como d en dx de 3 por x a la menos 5 y es equivalente. Espero que no haya problema. Entonces, aquí al igual lo voy a resolver. Entonces aquí es 3. Esto pues sale de la... Y lo voy a volver a escribir, ¿no? Nada más para que les quede claro, espero. X a la menos 5. Y se aplica esta expresión. Entonces esto va a ser igual a 3. Ya aplicamos. Es menos 5 por X a la menos 4. Entonces esto va a ser igual a menos 5 por 3 menos 15 por x a la menos 4, que esto es igual a menos 15 sobre x a la cuarta.
Esta es la derivada con respecto a x de 3 sobre x a la quinta. Siempre y cuando si x es distinto, 0. Ahí aclarando, porque si no se indetermina. Ah, no, espérenme. Ahí no estoy. Espérenme, que nadie me dijo. Esta se resta, se resta. Aquí estoy mal. Disculpen. No, porque se le resta. Es menos 4. No. Menos 5. Menos 1. No, se le resta. Aquí está. Entonces esto sería menos 6. Pues aquí sería x a la sexta. ¿Sí? Sí, me estaba yendo con la finta de que eran 5 y luego menos 1, pero no, es menos 5, menos 6. ¿Sí? También la otra nomenclatura dice, si R es cualquier número entero positivo o negativo, entonces se tiene la regla para potencias. Entonces esta también es de x a la R es igual a R por x a la R menos 1. De esta forma, y la de la regla del producto de una función por una constante se obtiene. También tenemos de x, la derivada de x, de c, x a la r es igual a c por r por x a la r menos 1. Una u otra forma. ¿Sí? Dice, si c es una constante y r es cualquier número entero negativo o positivo. Dice, si la función es diferenciable, entonces su derivada f' se llama en ocasiones primera derivada. Esta es f'. Pues aquí es, voy a poner aquí, ¿no? F', primera derivada. O primera función derivada. Si la función f' es diferenciable, entonces f' se denomina f'. S es la primera derivada. F' es la segunda derivada. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, no es ejemplo ilustrativo, es ejemplo 4. Dice, encuentre todas las derivadas de la función definida de f de x es igual a 8x a la cuarta más 5x al cubo menos x al cuadrado más 7. Entonces vamos a sacar esa solución. F' de x es igual, ya le voy a hacer un poco más rápido, 8 por 4, 32, ¿no? Iba a decirle 24, pero no, 32x al cubo, más 5 por 3, 15x al cuadrado, menos 2x. La derivada de una constante es igual a 0. F', la segunda derivada de x, es igual a 32 por 3, 96. X al cuadrado, más 15 por 2, 30. X menos 2. F' o la tercera derivada es igual a 96 por 2, 192. X más 30 y ya. F, la cuarta derivada, sí, con el de X es igual a 192. Luego ya F quinta de X es igual a que a 0, y aquí ya le ponen así, y F de la N de X van a ser
igual a 0 cuando n es mayor o igual a, no, a 0 no, a 5. ¿Sí? O sea, nada más tenemos hasta la cuarta derivada. Ya. Entonces aquí dice la notación. Pues, ahí está. La notación de Leibniz para la primera derivada. Notación de Leibniz es dy para la primera derivada en dx. Eso es lo que se utiliza mucho en ecuaciones diferenciales, ¿no? En ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, cualquiera de las dos. Esta es la primera, la segunda derivada de x al cuadrado. Y esto también, esto es equivalente, eso lo utilizo yo frecuentemente cuando doy fenómenos de transporte. Miren, así. D en dx, d, ¿sí? En dx, y es equivalente. ¿Sí? Entonces, el símbolo de en dx, entonces aquí, entonces punto y coma, d n de y respecto a x a la n, es una notación para la enésima derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Otros símbolos para la enésima derivada de f son, voy a poner así, d, n, d, x a la n de f de x. O también dx a la n de f de x. ¿Sí? Y ahí maneja lo de la derivada numérica, pero esa como que no se utiliza frecuentemente. ¿Sí? Ahora entonces, ejemplo 5 dice calcule d en dx de 1 sobre x al cubo y d en dx al cuadrado 1 sobre x al cubo. ¿Sí? Y apoye las respuestas gráficamente. Entonces, dice sea 1 sobre x al cubo, que también es igual a x a la menos 3. Entonces, d en dx de x a la menos 3. Esto es igual a menos 3x, que todavía se me estaba pasando, ¿verdad? ¿Cuál que menos 3? No, es menos 4. Y luego, la segunda derivada al cuadrado de x a la menos 3 es igual a menos 4 por menos 3 sería 12x a la menos 5. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la función menos 3x a la menos 4, que sería esta. Y esta sería 12x a la menos 5, la gráfica. Desde menos 6, aquí sería menos 6 a 6, menos 4. A 4 también acá es menos 6 a 6, menos 4 a 4. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la gráfica en menos 3x. En el rectángulo de inspección, este es el rectángulo, ¿no? Esta figura muestra que las gráficas son idénticas, lo cual apoya la respuesta de la primera derivada. ¿Sí? Son estas idénticas. Ahora se trazan las gráficas de las funciones definidas por la función, la segunda derivada,
Y se muestra que las dos gráficas son idénticas, lo que apoya la respuesta para la segunda derivada. Aquí tenemos las dos. Y no se define en cero, ¿no? Aquí está. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le voy a dejar este capítulo.